Pagar o cobrar sin factura, contratar sin dar de alta, recibir ayudas que no te corresponden, son actitudes insolidarias que ponen en riesgo nuestros derechos y recibir las prestaciones que nos corresponden en la vejez. La economía sumergida no supone más ventajas para ti, sino menos beneficios para la sociedad, porque menos no es más. Gobierno de Canarias. Muy buenas tardes, estamos de vuelta aquí en el programa sobre la economía sumergida. Comenzamos ya la tertulia en la que seguiremos hablando sobre las situaciones administrativas irregulares y para ello contamos hoy con Angie González, graduada en Economía y Finanzas y consultora en Epimeteos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Aida Saray Rodríguez, abogada laboralista. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Diana Cabrera, directora de Prevent System. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y Carmen Castellano, abogada laboralista. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Lo primero que quería preguntarles es cuáles son las situaciones administrativas irregulares predominantes aquí en España. El servicio doméstico, el sector de la construcción y el sector de la agricultura, indudablemente. Sí, básicamente el número de trabajadores, los sectores que ha indicado la compañera. Sí que es verdad, pues por ejemplo en hostelería también se ve bastante el tema de una situación administrativa irregular, pero quizás a nivel está menos concentrado, está más disperso a lo mejor, ¿no? En cuanto a número que esté concentrado, evidentemente el sector de la agricultura y el sector de empleadas del hogar fundamentalmente, ¿no? ¿Y cuáles son esas situaciones irregulares? Es decir, dentro de esos sectores, ¿qué es lo que ocurre para que sean irregulares? Personas extranjeras que no tienen su situación regularizada, administrativa, desde personas que están, sean españoles o sean extranjeros, están con problemas de infracotización. Muchas veces se da la situación, esto es tremendamente frecuente, que se les des de alta por menos horas de las que efectivamente trabajan. A lo mejor tienen contratos a tiempo parcial de 2 horas, 5 horas a la semana, cuando las jornadas son de 10 y 12 horas diarias. Esto lo vemos de una manera muy frecuente. En el sector de las empleadas del hogar, es un sector en donde mayoritariamente no siguen estando sin estar dadas de alta, y cuando se les da de alta pues son muchas veces en horarios inferiores a los que realmente se presta servicio. Yo creo que en general son sectores que hay un problema de infracotización y luego, que ya lo verificará la compañera, en donde evidentemente, pues por ejemplo, medidas como la prevención de riesgos laborales pues brilla por su ausencia, ¿no? Porque pues, no se aplica prácticamente. Sí, claro, no se aplica bajo ningún concepto, porque si ya hablábamos el otro día que la prevención para muchos es un impuesto revolucionario, un gasto más, una cosa que no va con ellos. Cuando ya el servicio que se solicita ya está infravalorado, pues cualquier prestación a ese servicio también. Entonces, y bueno, y en el sector doméstico, que habrá otra tertulia en este programa, el caso es más particular. Es la misma ley la que dice que en un entorno doméstico no puede haber prevención, porque se ven encontrados derechos fundamentales como la inviolabilidad del domicilio con una inspección de trabajo de Entonces ahí hay un vacío que queda mucho camino por hacer. Yo creo que en general se encuentra en muchas empresas de muchos sectores, principalmente los que han comentado antes, pero creo que la irregularidad que se ve es muy constante y es está mucho más presente de lo que todos como ciudadanos creemos. ¿Aida quiere decir algo más? No, un poco puntualizar lo que había dicho la compañera, que realmente sí, tenemos en España situaciones administrativas que son irregulares. La normativa intenta combatirla a través de las sanciones, a través de la actuación de la inspección laboral, pero sí es cierto que es insuficiente porque esas situaciones se siguen dando en la realidad. Todavía no es poco usual que haya trabajadores que hagan horas extra y que estas no se las paguen y que estas no se coticen además, a pesar de que relativamente es reciente el Real Decreto en el cual se regula que la empresa debe tener una
regularizar un registro de horas extra de sus trabajadores que realizan efectivamente. Y hoy en día es usual que en las inspecciones de trabajo haya trabajadores que todavía no hagan este registro horario. Entonces está claro que sí, que efectivamente son situaciones que todavía se dan. Y se da y se seguirán dando. El control horario es una idea muy buena, pero se ven casos como que te dan el papel de entras a las 8 y sales a las 4 y solo tienes que firmarlo. O sea, ya echa la ley, echa la trampa. Los programas informáticos de control de horas de las propias empresas, si lo contratas a un ajeno normalmente es más imparcial, pero la propia empresa tunea eso para que tú no puedas poner una serie de horas y para que solo puedas cumplimentar las que tocan, y eso ya es precariedad, aunque estemos hablando de ingenieros, médicos o quien sea. Eso se da mucho. Bueno, todo el mundo realmente conoce la realidad pues de estos sectores que nos han comentado, la agricultura, las de las amas de casa, las empleadas del hogar, porque sí es una realidad que conoce todo el mundo. ¿Cuál es el motivo por el que realmente siguen haciéndolo sin tener ningún tipo de consecuencia, o si tienen el tipo de consecuencia al final vuelven a hacerlo? El motivo es económico. La empresa, si puede ahorrarse un dinero, se lo va a ahorrar. Ese puede ser un motivo. Y luego también quizás hay un motivo más profundo, y es que igual la economía del país no es tan fuerte como el que nosotros imaginamos, porque igual si la empresa pudiera permitírselo. Yo lo que quiero decir a este sentido, que igual todo no es en el sentido de que sabemos que es económico, pero que además el país no está tan bien como para permitir que la empresa pueda abonar esas obligaciones. Creo que igual mi compañera, que es economista, podría entender lo que yo intento decir. Sí, yo creo que sí que hay una parte económica que las empresas intentan ocultarlo, reducir horas, pagar menos, o incluso no tener que deber esas horas en un futuro, porque en muchas empresas lo que se hace no es que sean horas remuneradas, sino que sean horas que que se sumen a las vacaciones que tienen las personas acumuladas. Entonces sí que es verdad que dentro de lo que cabe eso es una irregularidad que muchos no tenemos conocimiento o no se puede poner en práctica todos los tipos de leyes que se puedan aplicar. Y que hay empresas, y en el sentido de que hay empresas que tienen mucho más gasto, que ahora mismo el empresariado está asumiendo muchísimo más gasto de lo que de los ingresos que reciben, porque realmente ya con anterioridad al COVID ya se estaba viendo que había sí es cierto que había un pequeño aumento de la productividad española, pero aún estábamos arrastrando la crisis del 2008. Yo creo que la economía sumergida perjudica a todos los sectores, perjudica a la sociedad, porque es dinero que no me estoy refiriendo, y creo que en otras ocasiones ya lo he dicho en este programa, no me estoy refiriendo a las situaciones que pueden tener determinadas personas que recurren a la economía sumergida como un único mecanismo para poder subsistir y llegar a final de mes y comer, literalmente. Me refiero cuando lo miramos desde la perspectiva de las grandes empresas que lo utilizan de una forma sistemática y que lo utilizan pues como medidas para no pagar impuestos o como para no pagar cotizaciones de seguridad social. En ese sentido yo creo que se genera un perjuicio porque hay menos cotizaciones a la seguridad social, porque al final esa empresa, cuando le va mal o cuando decide marcharse o cuando decide cerrar, va a repercutir un costo en el Estado vía prestación por desempleo, ayudas u otras cuestiones, cuando sus impuestos han estado exentos. Es decir, es como aquello de que las ganancias son mías y las pérdidas las socializo, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido sí es muy perjudicial. ¿Por qué no se ha hecho más? Pues yo creo que en parte es por un problema administrativo, a lo mejor de falta de medios a nivel de temas de inspección de trabajo,
Y luego si nos trasladamos a un terreno de las grandes empresas o las multinacionales que operan en España, yo creo que hay una decisión política detrás, es decir, no ha habido una voluntad política real de intentar evitar el fraude de paraísos fiscales, el recurrir a paraísos fiscales, que todas estas situaciones fomenten la economía sumergida. Es decir, en Canarias conocemos un caso muy que ha tenido mucha repercusión en prensa, de una empresa que sistemáticamente no pagaba las horas extraordinarias. Esa empresa ha cerrado, nadie sabe dónde tiene su patrimonio, lo sabrá él, y el coste de todos los salarios adeudados a plantillas enormes se ha repercutido en el Estado directamente, vía Fogasa, vía prestación por desempleo. Pero estas son situaciones que se deberían evitar porque evidentemente eso genera un gran perjuicio para la persona que lo sufre, evidentemente para el trabajador en primera persona, que ve que no cobra y que pasan los meses y que no tiene su salario, y luego indirectamente también para toda la sociedad, que una persona que ha estado intentando pagar lo menos posible, al final termina siendo un costo para el Estado. Entonces me parece que sí que es muy perjudicial. Diana. Sí, en la misma línea, pero derivándome un poco hacia lo mío, la precarización del trabajo lleva a fomentar la economía sumergida, pues porque la gente cada vez está peor y a lo mejor acepta trabajo por menos y porque la situación le lleva a eso. Entonces yo creo que una forma gráfica de verlo también es, en el 95 se aprueba la última ley de prevención de riesgos laborales. Es verdad que de entrada esos datos no mejoran, pero también es que había que meterle a la gente en la cabeza que se tenía que poner un casco, que se tenía que poner un guante, que se tenía que poner un mandil. Después empieza a mejorar y mejora y mejora y mejora, y en el 2008 entramos en crisis, volvemos al trabajo más precario, volvemos a condiciones peores y vuelven a aumentar los accidentes laborales. Eso también, de la misma manera, repercute en las arcas, a lo mejor arcas es muy pretencioso, en la hucha del Estado. Pues todo, sí es verdad que la economía sumergida es un motorcillo, pero mal llevada, como se lleva, muy mal. Y después lo que estamos hablando, hay dos economías sumergidas, la que soporta el más infeliz y el que tiene dinero en paraísos fiscales. Son dos economías sumergidas totalmente distintas, que darían para dos charlas totalmente paralelas. Sí, totalmente. Bueno, existen personas que no pueden salir del país, pero tampoco pueden conseguir, dependiendo de qué permisos aquí en España, como puede ser pues la firma de un contrato laboral. ¿Creen que este tipo de casos favorecen a este desarrollo de la economía sumergida? Yo creo que sí, yo creo que cuanto más cortapisas ponga la ley de extranjería y las administraciones de extranjería para que las personas puedan obtener la legalización de su situación, indirectamente se está fomentando, porque estás obligando a esa persona que, si una vez que está aquí, evidentemente va a tener que pagar el alquiler y va a tener que comer y va a tener que comprar y que pagar el colegio, en la medida en que le dificultes que regularice su situación, está fomentando la economía sumergida, porque esa persona no le va a quedar otro remedio que trabajar en unas condiciones precarias, evidentemente. Yo creo que sí que se favorece mucho, y que dentro de la economía sumergida, que lo estamos enfocando un poco al tema de la inmigración, de no tener los papeles en la regularidad que requiere el Estado, sí que hay una parte que incluso aquí mismo dentro de España, sin tener que irnos a los extranjeros, también hay una cierta economía sumergida, que son cosas que a lo mejor no lo vemos como economía sumergida, pero puede ser el caso de: yo tengo un coche, quiero venderlo, una familia me lo compra, págamelo en efectivo. Entonces sí que es verdad que últimamente, con el uso de las tarjetas de crédito, de débito, se lleva un poco a que se controle ese tipo de economía sumergida, a saber, tener un registro de todas las transacciones de tu dinero y posteriormente, a lo mejor en algún futuro muy lejano, eliminar el dinero en efectivo para así poder tener un mayor control sobre los movimientos actuales de dinero. Yo estoy en la línea que decía Carmen,
efectivamente, en la medida que la ley de extranjería y prohíba, limite la regularización del extranjero para que pueda trabajar en España, florecerá más la economía sumergida. Diana, ¿algo que añadir? Creo que además, yendo por el lado tuyo también, es verdad que hay un producto nacional que fomenta la economía sumergida. Todos hemos oído de quiero contratar a alguien, pero no quiere que lo contrate, quiere que le paguen negro. Pues porque está cobrando una prestación por aquí y para poder llegar o no, o a lo mejor simplemente por lucrarse más. Pero bueno, eso se da mucho, pues cobro el paro y por este lado estoy haciendo este trabajo. Eso aquí en Canarias se ve muchísimo. Claro, es que ahí yo entiendo, y es como una dualidad, ¿no? Porque por una parte entiendes la situación de algunas personas que es la única opción que les queda para sobrevivir, porque lo necesitan realmente y porque tienen que llegar a final de mes. Pero después también a mí me asalta un poco a veces la parte crítica con la picaresca de los países del sur y con la picaresca de intentar pagar lo menos posibles impuestos, y si me lo puedo ahorrar me lo ahorro, y si no lo tengo que declarar no lo declaro. Entonces yo creo que también al final siempre volvemos a lo mismo, ¿no? A una cuestión de cultura, a una cuestión, cuando tú eres tolerante con pequeñas infracciones, o con las infracciones tuyas, o con pequeñas evasiones fiscales, eres tolerante con empresas que evaden impuestos, eres tolerante con partidos políticos que tienen situaciones de corrupción, eres tolerante porque en definitiva es lo mismo en otra escala, cada uno defrauda lo que puede o a lo que tiene acceso. Si tienes acceso a más millones de euros, defraudarás más que si a lo que tienes acceso es a lo mejor a que te paguen el paro y otro sueldo, porque es a lo que tú tienes acceso en ese momento. Entonces, siendo consciente de que hay situaciones que a la persona es el único mecanismo que tiene para sobrevivir, y eso es así. Si una señora limpia escaleras en B, como si es en C, es que si no las limpia no come, y esa situación hay que entenderla. Pero sí que yo creo que deberíamos ir todos hacia una mayor cultura de lo público, y de no tener y de no estar instalados constantemente en a ver si no me pillan y de paso no pago. A raíz de lo que están diciendo, ¿es el empresario el principal beneficiario de todo este tipo de irregularidades en el mercado laboral, o también toda la ciudadanía, en la medida de lo posible, si se puede beneficiar, se beneficia? Yo creo que, como ha dicho Carmen antes, sí que es verdad que uno intenta buscar la trampilla para intentar beneficiarse de eso, pero creo que en realidad no es un beneficio, porque nos puede ahorrar un dinero ahora, pero a lo mejor en un futuro nos cuesta un poco más de dinero. Es normal que si hay más gente que evade los impuestos que se paguen tiendan a ser más altos, y la sociedad en general, o sea, se crea como un bucle en el que la sociedad en general siempre está inconforme con la carga fiscal, tanto de empresarios como de pequeñas empresas, de autónomos, y de hecho los autónomos, por ejemplo, están bastante castigados actualmente con la carga fiscal. Entonces, si tú te das de alta y tienes que pagar un dinero, pero luego lo que ganas no te compensa pagar ese dinero, se tiende a recurrir un poco a tener una economía sumergida. Y el tener una economía sumergida, como apunta la compañera, hace que crezca una competencia desleal y que es perjudicial para las empresas y autónomos que sí son cumplidores, y que a su vez hará subir la carga de impuestos. Bueno, yo creo que se beneficia al empresario, evidentemente, pero yo creo que tenemos todos un ejercicio de corresponsabilidad, ¿no? Porque cuando es tremendamente crítico, por ejemplo, con empresas que fabrican el textil en países en vías de desarrollo o directamente no desarrollados, en donde sus trabajadores de esas plantillas están evidentemente en unas condiciones absolutamente precarias y a años luz de los que serían los trabajadores españoles, y descentralizan esa producción para ahorrar costes. Todos tenemos un tema de corresponsabilidad, porque tú lo criticas porque dices, pobrecitos, mira en la fábrica cómo están, cómo les tratan en esas condiciones, pero tú vas a comprar la camiseta a 5 euros porque tiene un coste menor. Entonces, evidentemente,
Yo creo que tenemos una corresponsabilidad, porque hasta que esta sociedad no aprenda a que siempre la culpa no puede ser del otro, nos vamos a quedar en donde estamos, básicamente. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, pues hemos mencionado diferentes situaciones irregulares. Centrándonos en la mujer, ¿qué lugar ocupa esta en la economía sumergida? Yo creo que hay un papel, perdón. Nada. Yo creo que hay un papel muy fundamental, y es que asociamos muchos roles de la mujer al hecho del cuidado, de la limpieza, la limpieza del hogar, cuidado de personas mayores. Entonces, eso es una gran parte de la economía sumergida que tenemos actualmente en la economía española. Y sí que es verdad que está asociado a la mujer, es un rol que se asocia a la mujer. Entonces, las mujeres tienden a estar más castigadas en la economía sumergida y a tener básicamente peores condiciones laborales. Precisamente estoy conforme con lo que comenta mi compañera, porque la mujer en la economía sumergida es como más vulnerable al ejercer aquellos puestos de trabajo que se encuentran dentro de la intimidad del hogar, en el cual la administración casi que no llega, salvo que sea ella la que denuncie esa situación precaria que pueda estar sufriendo en el ejercicio de su trabajo. Sí, yo creo que la mujer en la economía sumergida está ocupando puestos que siguen siendo muy susceptibles de estar en situación de precariedad, y luego paralelamente hay muchos hogares que se están manteniendo por la figura de la mujer y esa economía sumergida. Estamos hablando de que todos conocemos muchísimas situaciones de hogares en donde el único dinero que entra prácticamente son pues las ayudas de desempleo, subsidios, y lo que pueda obtener la madre de trabajos de limpieza, de cuidado de personas mayores. Y yo creo que la mujer ahí está teniendo un papel muy poco valorado, y la verdad que siempre laboralmente tiene un papel más frágil. De hecho, en sectores regulados todavía es necesario poner en marcha planes de igualdad para que no exista brecha salarial. Si esto pasa en sectores que tienen una regulación, en empresas con contratos normalizados y con una situación aparentemente dentro de la legalidad, pues imagina las situaciones que pueden estar en personas que es que no tienen ni siquiera contrato o una alta inseguridad social y que están en situación de precario, ¿no? Claro, y la precariedad en la mujer en servicios no deja de ser un paso más hacia la evolución de lo que venimos siendo, porque es que hemos conseguido que nos paguen por lo que antes no nos pagaban, que era hacer los servicios domésticos, el cuidado de mayores, todo eso. Ahora lo cobramos en precario, pero es que antes ni lo cobrábamos, o sea que estaremos en un camino, es un camino desagradabilísimo, pero entonces esta lucha va por un buen camino. Es verdad que los escalones están siendo palizas, y no estoy siendo optimista, pero bueno, haber llegado a que se nos considere que estamos en precario también es verdad que es muy tarde, se tenía que haber considerado en el siglo XX y no en el XXI. Bueno, vamos a seguir estando en precario mucho tiempo, pero estamos yendo en un camino interesante, y creo que además cada vez tenemos a más gente de ambos sexos en el lado que corresponde a la hora de protegernos, echarnos una mano. Pero después es verdad que el ámbito familiar es un ámbito muy secreto, muy privado, y donde ahí pasa de todo. Y fuera no se ve. Y yo creo que en el tema de la mujer, sobre todo, estamos dejando un poco de lado el tema de la prostitución. Sí, también. Que es una parte muy alta de lo que es la economía sumergida en España. Entonces, su falta de regularización hace que sus condiciones no sean las mejores, y que tiendan a sufrir de cosas que no tendrían por qué en el caso de que esto fuese regular. ¿Qué opinan sobre este tema? Claro, ahí ya son abusos, ahí ya no creo que se hable de precariedad, sino de abusos, de gente que se pega años y años ejerciendo la prostitución a cambio de unos papeles que nunca llegan, abusos, amenazas a familias,
Eso ya sí es eso ya es la economía más sumergida de todas. Claro, y el problema que pasa es que pensamos que por no regular una situación va a dejar de existir, por ciencia infusa. Entonces cuando hablas de regularizar el tema de la prostitución, parece que hay todavía colectivos que se llevan las manos a la cabeza. La prostitución va a seguir existiendo, por desgracia, por ello aquello de que es la profesión más antigua del mundo. Entonces yo creo que hay que regularizarla y darle una situación de dignificar ese trabajo. Es decir, si en primer lugar habría que regular mucho las mafias, evidentemente, pero si hay una mujer que tiene que dedicarse con elección libre o con elección no tan libre, por lo menos que tenga unas garantías mínimas y una seguridad y unas condiciones que la ampare de alguna forma. Es decir, no podemos tener a un colectivo tan amplio en una situación totalmente precaria, ¿no? Esto significa que si traes una extranjera con la trata de blancas sin pasaporte, vayas a regularizar esa situación. No, estamos hablando de una situación distinta. Una cosa son las mafias, la utilización de la mujer. Yo creo que eso es un tema que nos daría para muchísimo, pero evidentemente yo creo que sí, ahí es un sector que hay que regularizar. Bueno, creo que lo han mencionado antes, la crisis del COVID-19 pues es un grave problema en esto de la economía. ¿Creen que esta crisis va a provocar que se aumente el número de economía sumergida en el país? Y sobre todo si esto podría afectar pues al sistema productivo del país. Yo creo que sí. Vamos, yo creo que todas estaremos de acuerdo en que sí que es verdad que en el momento en el que un país está en crisis o su economía no es tan estable como lo era antes, se tiende a buscar la trampilla que intentamos o se tiende a no intentar colaborar a esa hucha que tenemos en el Estado para posibles paro, todos los temas de seguridad social. Entonces sí que es verdad que en los momentos de crisis se aumenta claramente la economía sumergida. En la misma línea de la compañera, está claro que el COVID nos va a traer como factura una destrucción de empleo similar a la que vimos en el 2008, y eso va a florecer la economía sumergida de supervivencia, pues la gente necesita trabajar para comer. ¿Y qué consecuencias creen que va a tener esto? Es decir, que aumente esta economía sumergida. Un aumento de impuestos directo, eso va a ser una consecuencia bastante directa, y además una consecuencia también social, en el sentido de que igual la formación educativa, la normativa laboral, que un poco los asesores habíamos intentado en estos últimos años y que gracias a que poquito a poco la economía ya se había activado, se estaba cumpliendo, pues igual vamos a volver otra vez atrás, que por causa de necesidad se vuelva a ver incumplimientos normativos laborales, accidentes de trabajo y todo eso derivado de la precariedad. Habrá menos dinero del empresariado español, el empresariado canario, para invertir en su empresa y por ende en sus trabajadores. Yo quiero ser un poco optimista. Me tocó hoy, mira que yo no suelo serlo. A ver, yo creo que sí, que evidentemente en situaciones de crisis como la que está generando esta pandemia, evidentemente se va a destruir mucho empleo y hay una crisis económica muy profunda, pero yo confío, o quiero confiar, en que sea una situación coyuntural y espero que la sociedad y los políticos saquen una lectura de la crisis en el sentido de valorar el coste que ha tenido tener un sistema sanitario infradotado, el coste que ha tenido no apostar por una industria fuerte nacional, el coste que ha tenido no tener unos científicos mimados y que casi todos, cuando nos hablan de científicos de otros países, sean españoles lo que hablan, trabajando en otros países y siendo investigadores de otros hospitales de renombre o centros de investigación de renombre. Entonces, a mí me gustaría pensar
que, aunque coyunturalmente el escenario, yo comparto la opinión de mis compañeras que no va a ser nada positivo y a corto plazo no lo va a ser, pero me gustaría pensar que por lo menos va a servir para realmente hacer un cambio estructural del país y cambiar cosas, pues desde que no podemos tener una fuga de científicos constantemente porque los convertimos en milibristas, no podemos tener una dependencia de potencias extranjeras cuando necesitamos comprar mascarillas, o tener unos hospitales que la privatización los ha dejado en situación de precariedad absoluta, o el cuidado de los mayores. Si después de todo lo que estamos pasando, nadie, me da igual de cualquier signo político, le entra un ataque de sentido común y empieza a controlar esa situación, yo digo como Mafalda, paren el planeta que me bajo, o sea, sería terrible, ¿no? Bueno, y para terminar les quería pedir una breve conclusión en la que pueden resumir, destacar algo que creen que es importante. Empezamos por Angie. Sí, yo creo que lo mejor es intentar ahora mismo, con la crisis que se nos viene, intentar no evadir los impuestos de tal forma que no hundamos más la economía del país, sino que al revés podamos entre todos crear una economía un poco activa e intentar pues trabajar juntos para poder sacar adelante la crisis que se nos viene encima. A mí me gustaría concluir con una nota positiva, y es que en tiempos de crisis también son tiempos de oportunidades para cambiar de un empleo que no te gustaba, para estudiar, para sacar unas oposiciones, para emprender, que si bien es cierto que se ha destruido mucho empleo y se prevé que se destruirá más, también es cierto que han surgido nuevos empleos, que se está fomentando la tecnología y que están en alza empleos, muchos empleos que con anterioridad al COVID pues se preveía que serían empleos de futuro, y el futuro ya está aquí, como por ejemplo ingenieros industriales, técnicos en informática, páginas web. Son empresas que ahora están en alza y que son yacimientos de empleo. Sí, yo lo que creo es que dentro de la falta de certeza, que es lo que a lo mejor más potencia el que no se invierta, que no se gaste, el que las empresas están muy asustadas a la hora porque no saben qué le van a deparar. Yo creo que como ciudadanos deberíamos intentar, en la medida de lo posible, normalizar esta situación, seguir pagando los impuestos, seguir intentando consumir, seguir teniendo una situación lo más normalizada posible y no dejar que cunda el pánico, porque si nos quedamos todos aterrados y paralizados, entonces yo creo que sí puede venirnos un problema mayor del que tenemos económicamente, que no es poco, ¿no? Sí, yo sigo en la misma línea y con ganas de ser optimista, de tenemos que pagar, tenemos que retroalimentarnos, no nos vamos a ir de viaje a Tailandia este año, ni el que viene, ni el próximo, pues nos vamos al sur, y tenemos que cuidar al empleado como el ordenador que es, como el martillo que es y como familia que tiene. Entonces no perder el norte y seguir haciendo las cosas bien, y que no pase la catástrofe de la crisis del 2009, en que se fueron un montón de cosas que habíamos conseguido sacar para adelante, se fueron para el traste otra vez y las tenemos que volver a tirar para afuera. Pues muchísimas gracias de nuevo por haber participado en esta tertulia. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes por estar aquí una tarde más con nosotros. Les esperamos mañana en el próximo programa.